Hola, mi nombre es Yadimilena Villamil, estudiante de Ingeniería en Sistemas, y les explicaré la fase final del curso Programación de Sitios Web. Según la guía nos pide que de acuerdo a la propuesta seleccionada en la fase 5 realicemos los siguientes puntos. Dentro de la base de datos debe crear una tabla llamada usuarios. Dicha tabla debe contener los siguientes registros: nombre de usuario, contraseña de usuario y estado de usuario. Para realizar este punto, procedemos a un PHP que hemos creado en la fase 4, llamado datos, que contiene el menú base de datos. Hacemos la creación de la tabla usuarios y hacemos una referencia a un PHP llamado crear tabla usuarios. Dentro de ese PHP, como podemos observar, realizamos la conexión a la base de datos de MySQL. Después de realizada la conexión, creamos cada uno de los registros que nos piden, como es nombre de usuario, contraseña de usuario, estado de usuario. Como llave primaria, colocamos nombre de usuario. Luego hacemos una condición, que si se conecta a MySQL, entonces nos muestra un mensaje que dice que la tabla fue creada correctamente. De lo contrario, nos muestra un mensaje que dice error creando tabla. Vamos a verificar esto desde el aplicativo. Nos dirigimos al navegador. Como podemos observar, dentro del menú base de datos hicimos la creación de la tabla de usuarios. Damos clic en el botón y nos muestra el mensaje que la tabla fue creada correctamente. Nos dirigimos a MySQL, le damos a refrescar y verificamos que la tabla se creó con cada uno de los campos solicitados. La contraseña debe ser encriptada en MD5 mediante la función MD5 de PHP. Para esto nos dirigimos aquí al navegador y vamos a insertar esos datos directamente desde MySQL, debido a que todavía no tenemos el acceso al aplicativo para poderlo hacer desde allá. Entonces escribimos un nombre de usuario, en este caso YM Villamil M, una contraseña de usuario, Villamil, una contraseña de usuario generada en MD5 que se llame root 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos el hash para que nos genere un código. Después de generado ese código, lo copiamos y en estado de usuario colocamos 1. ¿Por qué colocamos 1? Porque la guía nos dice que el estado del usuario debe ser 1 o 0. Cuando esté en 0, no tiene acceso al aplicativo, si sus credenciales de acceso sean correctas. Y cuando en este caso el estado sea 1, tiene acceso al aplicativo. Entonces colocamos 1 para que podamos ahorita acceder con ese usuario y la contraseña. Le damos continuar. Verificamos de que se crearon esos datos. YM Villamil M y la contraseña. Como estado de usuario, 1. Luego de crear un formulario en HTML de inicio de sesión, donde el usuario digitará su nombre de usuario, su contraseña con el fin de validar su acceso al sistema. Para la creación de este formulario creamos un PHP llamado clave, que es donde nosotros vamos a solicitar el usuario, la contraseña y vamos a crear un botón que diga ingresar, que es el que nos va a permitir ingresar al aplicativo. Luego nos pide que después se debe crear un script en PHP que valide los datos de inicio de sesión del usuario y los valide con los almacenados en la base de datos, con el fin de permitir o negar el acceso al aplicativo. Y debe permitir validar la sesión haciendo uso de sesión en PHP y establecer un contador de tal manera que pasados 10 minutos le pida nuevamente nombre de usuario y contraseña al usuario en cuestión. Entonces vamos a crear este PHP que se llamará verificar.php, como lo podemos observar acá. Aquí en donde creamos el usuario y la contraseña tenemos que hacer ese llamado que es verificar.php.
Bueno, en este PHP, como podemos observar, está la conexión con la base de datos de MySQL para poder verificar los datos del usuario y la contraseña. Como podemos observar, nombre de usuario y clave. Y así se realiza cada uno de los pasos para poder ingresar. Vamos a verificar que lo que escribimos aquí esté correcto. Entonces nos dirigimos al aplicativo, colocamos localhost, programa index.php, que es nuestra página principal, y nos muestra error al iniciar. ¿Por qué nos muestra error? Porque nos pide el usuario y la contraseña que debemos escribir acá. Como usuario escribimos jmvillamil, que fue el que colocamos acá, y la contraseña que generamos en MD5, que es root 123456. Entonces escribimos acá root 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ingresar. Como nos podemos dar cuenta, ingresa al aplicativo correctamente. Luego nos pide que dentro del menú del administrador debe existir una opción que permita ingresar o eliminar usuarios a la base de datos y cambiar el estado de los usuarios a 1 o 0, ya que en debido momento se debe negar los permisos de acceso a determinados usuarios. Por ello se hace necesaria esta opción. Entonces nos dirigimos al menú de administrador que hemos creado en la fase 4, que se llama administrador.php. Vamos a crear esa tabla donde podemos insertar el usuario, actualizar usuario y eliminar usuario. Primero vamos a insertar ese usuario, que es lo que nos van a pedir: un nombre de usuario, la contraseña, el estado y un botón que diga crear para poder crear ese usuario en la base de datos de MySQL. Entonces lo hacemos con un PHP que se llame insertar usuario. En este insertar usuario hacemos la conexión con esa base de datos, que es lo que nos van a pedir: el nombre de usuario, la clave y el estado. Después de que se conecta a la base de datos, entonces nos va a insertar estos campos que nosotros vamos a digitar. Vamos a verificar esto desde el aplicativo. Entonces ingresamos al menú administrador. Acá como podemos observar está la tabla. Escribimos nombre de usuario, jmvillamil m. Vamos a digitar la clave. Colocamosle root 1, 2. Y acá lo dejamos normal, que quiere decir que nos tiene que dar 0, que nos dice que no va a tener acceso al aplicativo. Y le damos crear. Acá nos muestra un mensaje que dice operación realizada. Vamos a verificar que se haya realizado. Entonces actualizamos. Y acá, como nos podemos dar cuenta, se creó el usuario, la contraseña y el estado. Luego vamos a eliminar el usuario, actualizar el usuario. Para actualizar ese usuario, que nos piden el nombre de usuario y el estado. Aquí en este estado es donde nosotros vamos a mirar si le queremos dar permiso a ese usuario o no le queremos dar permiso. Y el botón que se llame actualizar. Esto va a tener también un PHP que se llame actualizar usuario. Dentro de ese PHP hace la misma opción, se conecta a la base de datos, pide el nombre de usuario, el estado, y acá se hace una condición que si estado es 1, puede ingresar, y si es 0, se restringen los permisos. Update significa actualizar. Vamos a verificar esto en el aplicativo. Entonces vamos a volver. Aquí en nombre de usuario colocamos el que acabamos de escribir, jmvillamil m. Estado, vamos a colocar para que salga 1 y le damos a actualizar. Operación realizada, volver. Vamos a verificar que se haya actualizado desde MySQL y, como nos podemos dar cuenta, cambio de 0 a 1.
Ahora procedemos a eliminar el usuario. Entonces, para eliminar ese usuario, aquí dentro de administrador, hacemos el llamado eliminar usuario.php, que va a contener el nombre de usuario, la opción y el botón de eliminar. Entonces, acá en eliminar usuario, hacemos la conexión con la base de datos, escribimos el nombre de usuario, el estado y que nos borren por medio de delete ese usuario que nosotros queremos borrar. Entonces nos dirigimos al aplicativo, escribimos los datos, en este caso nombre de usuario que acabamos de escribir, Ym Villamil M, y le damos eliminar. Operación realizada. Entonces procedemos acá, le damos refrescar y como nos podemos dar cuenta, el usuario se eliminó. Esto fue todo, gracias por la atención prestada.